Ustedes muy bienvenidos y que el Señor los guarde en todos sus caminos. Quiero dar gracias a Dios por permitirme estar nuevamente acá para compartir su palabra. Y el Señor es demasiado generoso al darme esta oportunidad que de verdad no la merezco. Y el título de mi prédica en esta mañana es El cristiano y la palabra de Dios. Y el texto, hermanos, es Santiago capítulo 1, versos 19 al 25. Y les voy a pedir que me sigan con la lectura. ¿Ya lo tienen, hermanos? En el boletín que se nos entrega también está el texto. La palabra de Dios dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, sea tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Pero porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en todo lo que hace. Vamos a orar, hermanos, entreguemos este tiempo al Señor y señal de reverencia, inclinemos nuestros rostros. Bendito Dios, Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra y te pedimos humildemente que nos ayudes a entender y a poner por obra. Señor, reconocemos que sin ti nada somos. Por eso acudimos por tu asistencia. Abre nuestro entendimiento, que este mensaje tuyo nos ayude a ser hacedores de tu palabra para gloria y honra tuya. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Queridos hermanos, continuando la serie de sermones de la carta de Santiago, en esta porción de las Escrituras que nos corresponde ver hoy día, Santiago nos presenta una tercera prueba. Y esta prueba es para el verdadero creyente. ¿Recuerdan, hermanos, cuáles fueron las dos primeras? La primera fue la respuesta ante las pruebas. La segunda fue la respuesta ante la tentación. Y la tercera, la que veremos hoy, es la respuesta ante la verdad revelada de la palabra de Dios. Cuando el verdadero discípulo oye la palabra de Dios, esta causa algo muy, muy especial, muy profundo, y es porque en ella se revela el Evangelio de nuestro Señor y produce un deseo en nuestro corazón de obedecerla. Y una de las evidencias más confiables, más seguras de nuestra salvación es el anhelo que sentimos por su palabra. Santiago nos habla de dos verdades principales relacionadas con esta evidencia. En primer lugar, hermanos, la fe salvadora que se caracteriza por una correcta aceptación a la Biblia como la palabra inspirada de Dios. Y en segundo lugar, se hace evidente por una muy buena actitud ante la palabra, que se ve reflejada en una vida de obediencia. Podríamos compararnos con un niño recién nacido, al que no necesitamos enseñarle la necesidad que tiene de tomar la leche materna. Al niño recién nacido en Dios tampoco, hermanos, es necesario enseñarle su necesidad de la palabra, ya que esta es su comida y su bebida espiritual. Y hermanos, ha de ser siempre un impulso natural en su nueva vida espiritual. Recuerdo, hermanos, que la primera reacción que tuve cuando el Señor me salvó fue correr
a comprarme una Biblia. No tenía idea, no conocía nada de las Biblias, de qué versiones o cosas, entonces dejé que el vendedor me escogiera una. Pero eso fue algo que hasta el día de hoy no lo puedo explicar, es algo que fue totalmente natural. Ahora, lo mejor de todo esto, hermanos, es que el Señor no nos ha dejado abandonados a nuestra propia sabiduría e inteligencia, sino que estamos capacitados por la presencia en nuestro interior del Espíritu Santo de Dios para interpretar sanamente lo que oímos a la luz de la palabra. El que está relacionado con Cristo mediante su fe responde contento, feliz a su palabra. Pero contrariamente, la persona que no tiene interés en escuchar y mucho menos en obedecer la palabra de Dios, muestra que evidentemente no es de Él, no le pertenece a Él. Y espero, hermanos, que este no sea el caso de ninguno de nosotros. Al estar realizando el estudio, meditando sobre este pasaje, hermanos, me preguntaba cómo podemos responder positivamente a lo que Dios nos pide. Y claramente sobresalían dos ideas para responder a esta interrogante, a esta pregunta. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos responder positivamente al mensaje de Dios? ¿Cómo podemos hacer, hermanos? Uno, aceptando la palabra. Y en segundo lugar, hermanos, obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, vamos a nuestra primera respuesta, que es aceptando la palabra. Y esto contempla los versos 19 al 21. Y la palabra del Señor dice así, hermanos: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Hermanos, como hijos de Dios, debe ser nuestra tarea ser muy cuidadosos y serios con lo que conocemos. Es decir, de oír poco, hablar mucho y no hacer absolutamente nada. En Equipando Siervos, hermanos, para los que no saben, no conocen qué es un programa de ayuda para siervos del Señor que han llegado al ministerio sin tener un conocimiento, sin haber estudiado la palabra. Y ahí tenemos una expresión que dice que información sin transformación produce fariseísmo, hermanos. Pero la forma en la que Santiago nos está enseñando en este pasaje es muy, muy diferente. Oír mucho, hablar poco y hacer todo lo que el Señor nos manda en su palabra. Eso es lo que nos enseña Santiago. Y todo cristiano lo sabe. Todo cristiano debe saber esto. Sin embargo, casi siempre se nos va, o no lo queremos hacer definitivamente. Por esta razón, Santiago nos advierte y nos dice: por esto, mis amados hermanos, y no es porque no lo conocemos, el por esto nos muestra ya verdades conocidas, verdades que nuestro Señor ya nos ha enseñado en su palabra. Ahora, Santiago nos recuerda que al haber experimentado ya ese poder transformador de Dios en nuestra vida y al ser nuevas criaturas, estamos comprometidos a obedecer su palabra y dejar que Él siga obrando en nuestras vidas. Y algo que me llama mucho la atención es que el autor hace uso de diferentes calificativos para nombrar la palabra. En el verso 18, hermanos, la llama palabra de verdad. En el verso 21, la palabra implantada. En el verso 22, simplemente la palabra. En el verso 23, y de una manera figurativa, la llama espejo. En el verso 25, la perfecta ley, la de la libertad.
Y Santiago empieza diciéndonos en su exhortación: todo hombre sea pronto para oír. ¿Para oír? ¿Para oír qué, hermanos? ¿Al vecino? ¿Para oír al fútbol? ¿La radio? ¿La música? ¿Para oír chismes? ¿A quién estamos prestando nuestro oído? Pero por supuesto que no. Por supuesto que no, no es para eso. Es para oír la palabra de Dios. ¿Y por qué es, hermanos, la única manera que nosotros podemos alcanzar el crecimiento espiritual? ¿Y qué dice la palabra? Que esta es viva, poderosa y más punzante que una espada de doble filo. La Biblia, hermanos, no solamente nos ha sido dada para salvación, sino también que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Podríamos decir que es el manual, la guía perfecta para llevar una vida plena y santa. Esta advertencia particularmente tiene que ver con la palabra de Dios. Si bien la exhortación está en una manera imperativa, o sea que es una ordenanza, podemos ver también esa expresión de amor cuando Santiago los llama hermanos amados. Y esta es, hermanos, la manera adecuada, el modo correcto de hablar para un pastor, para que los llame de esa manera a los miembros de la iglesia, por los cuales siente siempre compasión, amor y también mucho cuidado. Y no solo, hermanos, para llegar a su mente, sino fundamentalmente a su corazón. Entonces, hermanos, esta advertencia está orientada para animar al hermano, para que preste la debida atención a las Escrituras. Y Santiago nos dice que el creyente, a quien él llama hombre en este pasaje, es solamente un genérico de la persona, y es válido tanto para el varón como para la mujer, ya que ambos, hermanos, deben oír la palabra de Dios siempre con ánimo dispuesto y rápido para obedecer. El oír, hermanos, no debe ser pasivo, y esta práctica, hermanos, equivale a rápidamente, pronto, velozmente, lo antes posible. Santiago, hermanos, nos da 3 mandatos sumamente importantes para el creyente, para aquel que está dispuesto a recibir la palabra de Dios con obediencia. Pero podríamos engañarnos pensando que es fácil, sencillo, pero en realidad no es, hermanos. Y en primer lugar nos dice que estemos listos, prestos para oír, que el oír sea una buena práctica, especialmente si es para oír la palabra de Dios, prestando toda nuestra atención a fin de captar bien el mensaje. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio, así dice el autor de Proverbios. En cualquier tema, hermanos, o campo del conocimiento, aprendemos solo cuando escuchamos y no así cuando estamos hablando. Hay un dicho muy conocido y dice: si Dios nos dio 2 oídos y una sola boca, ¿por qué creen que es? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Que probablemente debíamos hablar la mitad de lo que escuchamos, ¿no? Siempre nos resulta difícil escuchar, porque eso significa poner interés en la persona que nos está hablando. Sin embargo, hermanos, el sabio dice, aumenta su conocimiento en la medida en que es capaz de oír. Aprendamos a prestar más atención al que nos está transmitiendo el mensaje. De una manera u otra, esta advertencia tiene que ver con esa nuestra tendencia de hablar mucho en vez de ir a la presencia del Señor, con esa disposición para oír su voz. Hermanos, la capacidad de controlar nuestras palabras y callar nuestra lengua
es una evidencia de control y de dominio propio. Y esta es una muestra de madurez espiritual. ¿Saben, hermanos? Y yo con mucha pena y vergüenza reconozco que hablo más de lo que escucho. Pero al estar preparando este mensaje, el Señor ha tratado duramente conmigo y he recibido un buen jalón de orejas. Es de ahí que trataré de hablar mucho menos y escuchar un poco más. Y hay una historia interesante en la Grecia antigua. Un joven un día escucha un discurso de un afamado orador y queda cautivado, queda fascinado por la facilidad que tenía de comunicar el mensaje, ¿no? Y acabando el mensaje, el joven se acerca y le dice: maestro, quiero que me puedas enseñar a hablar como tú lo haces. Y dice, y era tal el entusiasmo del joven que no paraba de hablar. Y bueno, cuando acaba de hablar, el maestro le dice: está bien, pero te voy a cobrar el doble de lo que normalmente cobro. ¿Y por qué? Le dice, no, porque primero te voy a enseñar a que calles tu boca. Y muchas veces, hermanos, nosotros también necesitamos eso. ¿Cómo? ¿Cómo estás tú, hermano? ¿Cómo estás tú, hermana? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Hablamos más de lo que escuchamos? Y la idea de ser tardos para hablar no solo implica no abrir la boca, fundamentalmente significa ser cuidadosos, de no ser sabios en nuestras propias opiniones e ideas. Cuando alguien nos está expresando algo que Dios quiere comunicarnos, si nuestra mente está concentrada en nuestros propios pensamientos, será pues difícil o imposible que podamos entender ese mensaje. Por tanto, mis hermanos, necesitamos guardar silencio, tanto en el interior como externamente. Y no es solamente eso, no quede en eso. Cuando nos toque hablar, seamos sobrios, cuidadosos con lo que vamos a decir. Cuando hablamos de parte del Señor. Y que nuestro mensaje sea solo y únicamente la verdad. Y además, cuando lo digamos, tenemos que decirlo de una manera que pueda edificar al que esté escuchando y que glorifique al Señor, ya que estamos hablando, hermanos, en su nombre. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, y personalmente me he preguntado, me he cuestionado, ¿por qué Santiago dice esto? Pero para entender un poco mejor, Santiago se está refiriendo particularmente a indignarse ante la verdad que no nos gusta, que no nos agrada, que nos molesta y que muestra nuestro pecado. O también que es contrario a nuestras creencias personales o a nuestra manera de vivir. Nos está mostrando, hermanos, la hostilidad, este odio contra la palabra de Dios, cuando es contraria a nuestras propias convicciones. Y el Evangelio, hermanos, tiene esa finalidad de confrontarnos, de hacernos ver nuestra pecaminosidad. Y la palabra es como un espejo, dice, en el cual vemos reflejada nuestra fealdad, nuestro pecado. Y obviamente nos molesta, nos disgusta, no es agradable para nadie. Para nadie es cómodo ser probado. Ahora bien, creo que Santiago nos quiere mostrar a aquellos que oyen la palabra, se oponen y se resisten, porque en el fondo han visto desnudadas sus ideas y sus falsas doctrinas y esa manera impía que tienen de vivir. El apóstol Pablo, hermanos, en su carta a los Gálatas les dice: me he hecho pues enemigo por deciros la verdad. La verdad es que cuando Pablo los machacaba constantemente con la palabra, sin concesiones y sin omisiones, muchos se enojaban y decían: ¿quién es este? ¿Qué derecho tiene para llamarnos la atención? Pero hermanos, los Gálatas deberían sentirse agradecidos con Pablo, porque era lo único y lo mejor que él podía hacer,
para ayudarlos a salir de su error, de esas sus costumbres, de esas sus tradiciones. Y ahora, ¿cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Nos sentimos molestos cuando nos confrontan? ¿Nos incomoda oír la verdad? El enojo y la ira es una emoción natural, que casi siempre es una reacción automática a cualquier cosa o persona que pueda causarnos daños o desagradarnos. No se refiere necesariamente a un arranque violento y explosivo de nuestro temperamento, sino más bien es un resentimiento interior que se enciende y arde como fuego, dice Santiago. Nos está diciendo que es algo íntimo y que a veces puede pasar desapercibido, pero que normalmente son consecuencias que vienen de esas raíces que tenemos de amargura, que son producto de esas heridas de nuestro yo personal. Entonces, hermanos, toda ira, toda bronca, indignación que tienen que ver con nuestras emociones o nuestros deseos personales, no corresponden a la justicia de Dios. Es más bien una manifestación de esa naturaleza caída que nos separaba, que nos apartaba de todo lo justo, de todo lo bueno y de todo lo que Dios quiere para nosotros que somos sus hijos. La ira, el enojo, la indignación son contrarias al estilo de vida de un nacido de nuevo. Y la palabra de Dios, hermanos, nos enseña, nos dice que jamás demos rienda suelta a la ira, sino que dejemos que sea Dios el que actúe, y que viniendo de Dios esta ira, hermanos, es justa y es santa. Esa ira es contra el pecado, ira contra el diablo, ira contra todo lo que deshonra a Dios y su gloria. Y el mejor ejemplo que podemos encontrar en las Escrituras, hermanos, es cuando el Señor Jesús vio la casa de su Padre, este santo templo en Jerusalén convertido en un mercado. Se indignó el Señor. Y lo que la palabra, hermanos, nos advierte es que no tomemos revancha por nuestra propia cuenta. Más bien que siempre dejemos en las manos de Dios en vez de buscar venganza. Permitamos que sea el Señor, hermanos, quien actúe en contra de la injusticia. Y es Dios el único que puede medir esa ofensa con justicia, con equidad, y dar el castigo justo por el daño causado a los suyos. Y este es, hermanos, el motivo por el cual podemos descansar, confiando siempre en la justicia divina y dejando de lado toda venganza personal. Queridos hermanos, la ira del hombre es reprobada por Dios. Entonces debemos actuar como nos dice su palabra. Deja la ira y desecha el enojo. La ira nos lleva a actuar con insensatez, sin medir consecuencias de las cuales lamentaremos más adelante. Ahora, no solamente se nos dice que dejemos el enojo, sino que también nos alejemos de esa gente iracunda, violenta, porque siempre la ira va asociada con la crueldad. Y hay algo que todavía es mucho peor, hermanos, cuando esta ira va dirigida a un hermano. El Señor Jesús nos dice, nos manifiesta, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Qué terrible, ¿no, hermanos? Y alguno va a decir, pero yo no he matado a nadie, yo no hago daño a nadie. Pero ¿qué dice el Señor? Que es suficiente que te enojes contra tu hermano para ser culpable. Y por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y cuando Santiago dice, por lo cual, nos está dando por entendido la relación que hay con los versos anteriores.
Es como si nos dijera: por lo que les he dicho, por lo que les he contado antes. Por eso, hermanos, no debemos tomar y aceptar estas enseñanzas sin que estemos conscientes de las consecuencias en nuestra vida personal. Ahora, el resultado de aplicar esta enseñanza, debe comenzar por algo importante, que es desechar toda inmundicia. Que desechemos toda la inmundicia, nos dice Santiago, que es igual a dejar de lado todo. Y esto, hermanos, no es solo una sugerencia o una opción, es un absoluto, es un mandato. Ahora, toda inmundicia es algo moralmente sucio, corrupto, despreciable y deshonesto para un cristiano. Eso nos está pidiendo que dejemos. Porque la inmundicia, hermanos, siempre está relacionada con todo tipo de impureza moral. Pero Santiago no se queda ahí. Nos dice también que desechemos la abundancia de malicia. Malicia, hermanos, es todo lo opuesto y contrario a la virtud. Todo lo que es perverso, depravado. Por eso, hermanos, renunciemos a todo lo que nos pueda manchar moralmente. Y no solo eso, sino todo lo que provenga del mal, especialmente la ira. Ahora, como hijos de Dios, apartémonos de todo lo malo, porque esto nos va a impedir vivir de una manera que el Señor ha establecido para nosotros. Pero la exhortación continúa con otra ordenanza y nos dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Mansedumbre, mis hermanos, es inclinarnos con sumisión y reverencia ante la voluntad de Dios. Y es una característica de un corazón que ha sido regenerado, que obedece y que cumple sin reserva lo que Dios manda. No discute, no cuestiona, solamente obedece. Ahora, hermanos, recibir con mansedumbre la palabra implantada, qué interesante, ¿no? Que implantada. Literalmente esto significa enraizado dentro, plantado dentro. Y la idea es de algo que se planta en el interior. Y en este caso, plantado dentro del cristiano. ¿Y cuándo y cómo fue implantada la palabra en el creyente? Y aquí podemos decir con total y absoluta seguridad que fue en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Y podríamos comparar a Dios como un sembrador que va esparciendo la semilla en un corazón preparado y regenerado y listo para dar fruto. Entonces, hermanos, la palabra ha sido implantada en nuestro corazón y esta no es una enseñanza solamente del Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento Jeremías había manifestado que Dios escribiría su ley en nuestros corazones, en los corazones de los degenerados. Ahora, la implantación de la palabra en el corazón del cristiano tiene como resultado, trae como consecuencia lógica una vida conforme a lo que Dios manda para sus hijos. No podemos quedar igual. Bien, hermanos, esa palabra que ha sido implantada y enraizada en nuestro corazón es la que va a controlar, la que va a manejar nuestra vida, ya que fue plantada en el lugar de nuestros afectos, de nuestras emociones. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso nos dice Deuteronomio 6:6. Y ahora, ¿cómo actúa? ¿Cómo obra esa palabra en nosotros, hermanos? Y claramente nos dice que tiene poder para salvar nuestras almas. Aquí nos habla de ese poder dinámico que tiene la palabra en sí misma, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos y penetra, dice, hasta partir el alma y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué increíble, hermanos. Qué increíble es esto. ¿Y saben por qué? Porque no fueron escritas por hombres, fueron inspiradas y sopladas por Dios, dándole vida.
Ahora, ¿cómo podemos entender, cómo podemos ver esto de la salvación de nuestras almas? Y aquí, hermanos, no hay ninguna duda de quién es el que salva al hombre. No hay duda alguna de que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Pero es el propio Dios que usa la palabra como un instrumento, como un medio para llegar para llevar al hombre al Salvador. Si bien la palabra en principio nos conduce a la salvación, hermanos, su misión no termina ahí, continúa con nuestra santificación, que podríamos decir que es el segundo paso en nuestro proceso de salvación, como una experiencia aquí en la tierra. Y también nos dice que la Escritura discierne, o sea que pone en evidencia nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces va a lo más profundo, a la intimidad, y además motiva nuestras acciones cuando Santiago se refiere a discernir. Nos está diciendo que tiene la habilidad para juzgar y claramente tiene una misión: censurar nuestras acciones y nuestra conducta. La palabra es la que juzga nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Nos muestra la verdadera naturaleza de ellos. Sabiendo, hermanos, que nuestro corazón es engañoso. ¿Saben, hermanos? Nuestro corazón es engañoso y fácilmente podemos caer en ese engaño. Por eso Santiago dice que la palabra implantada tiene la posibilidad de salvar nuestras almas. Escuchar con atención a otra persona siempre es más difícil que hablar. Nos gusta, nos encanta oírnos a nosotros mismos. Y al otro, cuando está hablando, lo interrumpimos muy rápidamente. Y ese deseo de interrumpir, de hacerlo, es algo, incluso en la predicación, hermanos, cuando alguien está predicando, quisiéramos hacerlo. No nos rendimos tan fácilmente, pero creemos que sabemos a veces más que Dios y que su palabra. Hermanos, Santiago no se está refiriendo aquí de la forma de relacionarnos entre cristianos, sino más bien en una relación entre el creyente y la palabra del Señor. Por eso Dios nos hizo nacer de nuevo y abrió nuestros corazones. El cristiano, hermanos, está en la obligación de escuchar con atención la palabra y dar gracias a nuestro Creador por ese privilegio que tenemos de recibir su mensaje. Debemos esforzarnos en el crecimiento de nuestro Señor y Salvador y por tanto es una obligación que tenemos. Es nuestro deber escudriñar con diligencia y con reverencia la palabra. Esto implica que en muchas ocasiones hemos de tener conflictos internos entre someternos a Dios o no, o seguir en una determinada área de nuestra vida como estamos. Tenemos que reflexionar mucho sobre esto, hermanos, y que el Señor sea el que nos ayude. Ahora, ¿cómo respondemos positivamente al mensaje de Dios? ¿Cómo podemos responder positivamente a esto, hermanos? Y la respuesta es siendo obedientes a la palabra, siendo obedientes a su palabra. Porque su palabra dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, sabemos que la palabra en sí misma es eficaz. Por eso se nos exige que no solo oigamos pasivamente, sino que la practiquemos. No es suficiente aceptarla como verdad, es necesario ponerla en práctica, llevarla a cabo. Y poniendo siempre toda nuestra atención en sus indicaciones, en sus ordenanzas. Y también obedeciendo todas y cada una de esas demandas que nos pide. Seamos hacedores de ella. Nuestra fe, que se fundamenta en la palabra, tiene que ser manifiesta, tiene que ser visible en obras. Dice el mismo Santiago que nos dice que la fe sin obras no sirve. Este mandato nos llama a ser perseverantes. Perseverantes en la acción como hijos de Dios,
Jamás nos conformemos con solamente haber recibido y conocer la palabra. Entonces, hermanos, nuestra responsabilidad es clara. No es suficiente oír. El Señor Jesús en el Sermón del Monte nos dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y continúa: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Queridos hermanos, la relación que tenemos con Cristo conlleva una obediencia total a su palabra. Y por esto todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Los que estamos en Cristo, los que le seguimos, los que estamos comprometidos con obedecer su palabra, nuestra bienaventuranza consiste en eso. Y es solo los que oyen la palabra los que están obrando la justicia de Dios. Solamente los hacedores, no los que simplemente oyen. Y de hecho, hermanos, podemos decir que la confirmación de que hemos recibido la palabra es cuando la ponemos en práctica, cuando la practicamos. Y esta exhortación era una de las principales preocupaciones de Santiago, pero también debe serlo ahora una preocupación de todos los pastores. Y por eso es que este verso 22 es el más conocido de toda la epístola de Santiago. Y esto no es, hermanos, algo nuevo en nuestra historia, en nuestra humanidad. Incluso en el mundo pagano, hermanos, esto se aplicaba. En la historia, dice, de los filósofos y los moralistas griegos y los moralistas también romanos enfatizaban que los maestros y los seguidores de cualquier creencia o religión deberían ser sinceros, honestos honestos y practicar lo que estaban predicando. Y esta idea también se presenta entre los judíos. Porque lo más importante, hermanos, no es el conocimiento de la ley, sino su puesta en práctica, su cumplimiento. Eso es más importante que solamente el conocer. Y Santiago está comparando a esta gente que solo es oidora con aquella que está pisando sobre arenas movedizas. Arenas movedizas que son peligrosas, que se engañan a sí mismas. Y ser engañado, hermanos, es estar ciego ante una realidad, ante nuestro propio estado espiritual. La gente puede creer que está bien con Dios, aun cuando no lo está. Y eso es lo que ocurre a la gente que oye solamente la palabra. Y me refiero a gente que puede venir a la iglesia, que estudia incluso en un seminario, o maestros que leen la palabra, pero que no la ponen en práctica. Si pensamos que por el oír la palabra de Dios, el Señor ya está feliz y está satisfecho con nosotros, estamos totalmente errados. Ahora, si queremos los beneficios de ese su poder salvador, debemos aceptar la palabra como la única guía para nuestra vida. Entonces, hermanos, Santiago está apuntando a que aquel que no practica realmente no ha recibido la palabra. Y este engaño es muy sutil, es muy peligroso. Y a veces podemos decir, pero si yo voy a la iglesia, yo doy mi ofrenda, todo está bien con Dios. Pero, ¿estamos cumpliendo los mandatos de la palabra? ¿O solo venimos a la iglesia por costumbre, porque nos gusta, porque nos encontramos con amigos? Y antiguamente, hermanos, la palabra oidor se usaba para referirse a aquellos que se sentaban pasivamente en un lugar y escuchaban o a un cantante o a un orador. Y hoy podríamos compararlos con aquellos que participan como oyentes en una clase en la universidad, a quienes no se les exige nada, solamente que asistan y posiblemente que escuchen.
pero no se les exige que hagan algún trabajo, que den un examen. Entonces, hermanos, no se les hace responsables por lo que escuchan. Y penosamente, la mayoría de las congregaciones tienen demasiados oyentes, miembros que de muy buena gana asisten y se reúnen para ser enseñados por la predicación de la palabra, pero no muestran ningún interés en que este conocimiento pueda cambiar su conducta. Se aprovechan, viven felices por el privilegio que tienen de escuchar la palabra de Dios, pero no tienen ningún deseo de obedecerla. Y cuando los observamos detenidamente, y esto se hace muy evidente por su actitud, que no son cristianos, que solo fingen serlo. Estas personas que son solamente oidores y no hacedores, piensan que pertenecen a Dios, pero en realidad, hermanos, no es así, no es verdad. Entonces, hermanos, la manera en la que nos comportamos es una pauta de nuestra salvación o de nuestra condición perdida. Por tanto, hay un buen motivo para pensar que hay demasiados hombres, mujeres, niños que asisten regularmente a la iglesia, que dicen y confiesan con firmeza que son cristianos, pero en su vida personal no hay testimonio. En su vida personal nos dice que no son cristianos. Ellos escuchan cada domingo la predicación de la palabra, aseguran creer en ella, meditan y estudian correctamente como los demás, pero su corazón, hermanos, está lejos de esa gracia salvadora y transformadora de nuestro Señor. Y el Señor Jesús nos dice que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores del mal. El oidor de la palabra y que no es hacedor, es una persona que se ve en un espejo reflejado su rostro, pero que muy rápidamente, cuando deja de mirar, se olvida de esa imagen. Y el espejo en el mundo antiguo, hermanos, era una pieza de metal, de un metal pulido, y era un objeto, como dicen, bastante común, pero casi nunca reflejaba una imagen real. Por el contrario, era una imagen distorsionada, una imagen defectuosa. Y la intención de Santiago al hacer esta comparación, hermanos, es de esa acción que uno hace al mirarse al espejo rápidamente, con esa mirada atenta con la que uno se acerca a la ley de Dios. Por eso el que mira al espejo de forma rápida y descuidada, inmediatamente se va a olvidar. Pero contrariamente, la persona que contempla con cuidado la ley, esta va a experimentar un cambio real en su vida. Hermanos, una persona que mira la palabra de Dios, por más que lo haga cuidadosamente y seriamente, y a pesar de eso no aplica en su propia vida estas verdades, es como alguien que olvida de inmediato lo que acaba de ver. No sirve de mucho, ¿no? Y las consecuencias de todo esto son terribles, son desastrosas, hermanos. Esa persona que ve su pecado descrito con toda esa fealdad y mira también la misericordia de Dios en Cristo como la única solución, pero sin embargo sigue su camino como si nunca hubiera conocido estas verdades. Las ignora, las rechaza. Y contrariamente, hermanos, el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, dice, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra, este va a ser bienaventurado en todo lo que haga. Hermanos, el que mira atentamente la palabra de Dios, la ley perfecta de la libertad, la examina, la estudia, hasta descubrir el significado profundo y verdadero, para que
Para él no es solo una curiosidad, no es solo conocimiento que compararíamos a una persona superficial que se olvida rápidamente cuando descubre una verdad como estas. Él persiste, persevera en ella, consciente de que el propósito por el cual el Señor nos reveló es sencillamente no solamente para que aprendieran, sino para que obedeciéramos y la apliquemos. Él es fiel, oye y hace lo que dice la palabra. No estudia el espejo en sí mismo, sino lo que el espejo muestra es la voluntad de una verdad revelada de Dios. Una de las cosas interesantes en este pasaje es que Santiago usa la ley, la palabra ley, y normalmente es algo que nosotros no tomamos en cuenta o lo pasamos siempre por alto. Hasta aquí Santiago ha hablado de ley. Pero ¿por qué cambia ese término, hermanos? La ley perfecta, dice. Y la ley perfecta es así llamada porque las escrituras son infalibles, son suficientes y necesarias, porque en ella está toda la palabra revelada de Dios. Pero al referirse a ella como ley, Santiago está dando un énfasis especial en lo que son los mandamientos del Señor. Y al referirse a la palabra como ley de la libertad, Santiago resalta su atención en ese poder redentor, salvador, para librar a los creyentes de la esclavitud del pecado. Y entonces, hermanos, hacerlos libres para una correcta obediencia. De la misma manera, nos permite servir a Dios, pero no por temor o simplemente por obligación, sino por gratitud, por amor. Y un día también vamos a ser librados de este mundo, de la corrupción, de nuestra propia carne, de las tentaciones y de las maldiciones del pecado y también de la muerte. Muchos consideran, hermanos, que la ley de Dios nos esclaviza, pero en realidad, hermanos, ella nos hace libres. Hasta ahora, hermanos, hemos visto que aceptamos la palabra de Dios y además que debemos obedecer la palabra. Hermanos, ¿estamos siendo diligentes para oír y lentos para hablar y enojarnos? ¿Recibimos la palabra de Dios con mansedumbre y respondemos a ella? Efectivamente, aun cuando nos deja ver nuestros pecados, deseamos que de corazón ser moldeados por la palabra. Tal vez pasamos más tiempo mirando la tele que estudiando la palabra del Señor. Y nuestra conducta, nuestras palabras reflejan el amor y gracia. ¿Tenemos realmente amor por los hermanos que están en dificultad? ¿Los apoyamos? ¿Los animamos? ¿Estamos haciendo esto? ¿Deseamos entregarnos más a Dios que cuidarnos de lo mundano? Santiago, hermanos, no nos ha dejado toda esta exhortación solamente para que seamos oidores. No, hermanos, no nos dejó para eso, sino que nos llamó a ser partícipes de la palabra. Y con esto se refiere a que mostremos frutos consecuentes, coherentes con nuestra salvación y la transformación que hemos experimentado como hijos de Dios. Solo aquellos, hermanos, que verdaderamente han tenido un cambio fundamental en su interior, aquellos que han nacido de nuevo, son capaces de poner por obras y con perseverancia las demandas de nuestro Señor y viven de una manera piadosa. Por esto es que hace el contraste con los que tan solo son oidores y a los que los llama autoengañados. Y es una pena, es lamentable ver hoy que abunden muchos que caigan en este autoengaño y profesan y dicen que son cristianos. Pero en realidad, hermanos, son árboles que no llevan fruto. Son nubes que no tienen agua. Pero aún es más preocupante. Existen congregaciones que han recibido y que transmiten un falso evangelio
en el cual las palabras arrepentimiento, santidad y sacrificio por seguir a Cristo no existen. Jamás se hablan de pecado. Y que el Señor tenga misericordia y nos guarde de este autoengaño. Vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, por tu palabra. Y por concédenos, Señor, sabiduría, pasión para crecer en el conocimiento de tu palabra, que tú mismo has implantado en nuestros corazones, a fin de ser hacedores de tu palabra, y que despierte en nosotros ese deseo de vivir con Dios, sirviendo a los demás y con esa mira puesta en la perfecta ley para reflejar a Cristo, con el mismo amor, actitud y servicio que Él nos mostró al entregar su vida por nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.